sería nuestro supernodo, identificación del supernodo en un caso de análisis por método nodal. Identifica el siguiente circuito con esos elementos. Vamos a identificar el supernodo, ¿sí? O mejor dicho, hay que emplear el método. Indicamos cuáles son mis nodos de análisis, marcarlos aquí con verde. ¿Sí? Como en este nodo no hay nada, ¿sí? Marcarlo como uno solo. Y ese nodo es mi nodo B1. Igual en este caso considero que no hay nada. Y también puedo marcar como otro nodo, el nodo B2. Ahora, una vez que tenemos eso, podemos establecer las corrientes de dirección de cada elemento. Voy a establecer que una corriente va a circular aquí, ¿no? Sería mi I1, I2 por esta resistencia e I3 por esta otra. No consideramos que existe una corriente sobre la fuente de 12 volts debido a que normalmente si necesito voltaje sobre resistencia, lo único que puedo tener es ahí voltaje. Entonces es muy difícil establecer qué tipo de corriente va a circular ahí si no poseo los elementos que la ley de Ohm me dice. Y iniciando como el análisis nodal anterior, podemos ver que sobre el nodo B1, ver qué corrientes están apareciendo. Y también el nodo B2. Sin embargo, ahí es donde entra nuestro caso de supernodo. ¿Cuándo voy a considerar un supernodo? Cuando haya dos fuentes de voltaje, perdón, haya una sola fuente de voltaje, ¿no?, entre dos nodos, como es este caso. Veo que hay una fuente de voltaje entre el nodo B1 y el nodo B2. Entonces, cuando tengo eso, en ese caso, que tenga yo una fuente de voltaje entre dos nodos, lo considero como mi supernodo de análisis. Y ahora sí, sobre ese supernodo veo qué corrientes entran y qué corrientes salen. Quiere decir que este punto, con este y con este, va a ser lo mismo. Todo esto se cierra en un solo punto llamado supernodo. Entonces, las corrientes que entran en el supernodo, como vemos, solamente hay una. 6 amperios del lado de B1. Pongo aquí 6 amperios. ¿Sí? Las corrientes que salen del nodo, también como vemos aquí, es la I1. ¿Sí? De alguna manera está entrando al nodo B2. Entonces es 6 amperios más I1 que entran, vean, dirección de entrada, ¿ok? Igual a las corrientes que salen, I2 más I3 más 4 amperios. Y también hay una corriente que sale, I1. Entonces veamos que la I1 la tengo en corrientes que salen y corrientes que entran. Por lo tanto, ¿sí?, al momento de pasar una I1, ¿sí?, del otro lado se cancelará debido a que son corrientes contrarias. Y aquí lo podemos ver en la misma ecuación, o en el mismo circuito. I1 que sale e I1 que regresa. Viene entrando, es como si saliera y entra. Por lo tanto, se anula, se autoanula, no participa en el circuito, técnicamente hablando. Ahora, esto me queda que es 6 amperios igual a I2. Como escribo I2, estoy en el punto de B1. Entonces sería B1 sobre, ¿qué resistencia? De aquí a acá encuentro que hay 4 ohms. Igual, perdón, más I3, que es del punto de B2 que están haciendo y llega a tierra. Aquí no hemos especificado, pero para términos de circuito, el nodo más grande le llamamos tierra, donde hay un voltaje de 0 volts. ¿Sobre qué resistencia es B2? ¿Sí? Pero en la corriente I3, que circula de aquí a acá, es sobre una resistencia de 2 ohms. ¿Okay? Y esto es más 4. Entonces, ordenando esto, tengo que sería de la parte de aquí, son un cuarto de B1 más un medio de B2. Y este 4 con este 6, ¿sí?, si el 6 lo paso del otro lado, sería menos 6 igual a menos 2. ¿Sí? Menos 6 más 4 me da menos 2. Y aquí lo puedo expresar ya sea en punto decimal, es decir, el 1/4 es punto 25 B1 más punto 5 B2 igual a menos 2. Y aquí tengo mi primera ecuación de la ecuación del supernodo. Ahora ya tengo los dos nodos analizados, sin embargo me falta todavía
establecer otra ecuación porque tengo dos variables. Y para eso precisamente hay que analizar el supernodo, la fuente de voltaje en el supernodo. Tenemos que viene así la fuente de voltaje. Este es el nodo B1 y este es el nodo B2. Y la fuente vale 12 volts. Para establecer esa ecuación ahora, lo que tengo que ver es la diferencia de potencial. Si uno midiría con multímetro de este punto a este, sin duda encontraría los 12 volts. ¿Por qué? Porque el voltaje es una diferencia de potencial de este punto con respecto a este. ¿Sí? Entonces, como aquí está en la terminal positiva, ¿sí? Tendría que poner B1, ¿sí? Menos, ¿sí? Aquí está el menos, ¿sí? Este es más, este es menos, menos el punto de B2. Lo que me daría, ¿sí? ¿A qué es igual? Pues, precisamente va a ser igual a la fuente de voltaje, a los 12 volts. Y ahí de esta forma establezco mi ecuación 2 del circuito. Ahora solamente me queda resolver el sistema de ecuaciones. Comprobando soluciones, ya resolví el sistema con el software MathSol, ¿sí? Para lo que es la iPad. O podemos hacer una pequeña matriz. Podemos emplear matrices por método determinante, regla de Kramer, lo que es sustitución. Son dos ecuaciones muy sencillas. Por cualquier método, la solución que nos da son B1 a 5.33 volts y B2 a menos 6.66 volts. ¿Sí? ¿Qué podemos entender de esto? Que este punto, ¿sí? A la medición con respecto a tierra es de 5.33 volts positivos. Este otro punto con respecto a tierra sería menos 6.66 volts. Vamos a ver si se cumple. Por ejemplo, en la ecuación 2, B1 menos B2, ¿cuánto me da? Esto es 6.33 menos 6.66. Este menos hace que este signo cambie a más y la suma de esto me da 12 volts. ¿Sí? Entonces cumple lo que es la ecuación 2. Y ya tengo precisamente la diferencia de potencial entre este punto y este punto. Eso me permite, ¿sí? Al hacer una resta, ¿sí? Me permite encontrar cuánto vale la corriente, la I1, por la resistencia de 10 ohms. A pesar de que en mi análisis no lo consideré, ya puedo vislumbrar esa parte. También puedo encontrar la I2 y la I3. Y de esta forma resolvemos el circuito del caso del supernodo, que es igual en el caso de supermalla. Hay que emplear un poco de observación para poder deducir nuestra siguiente ecuación, o nuestra tercera ecuación o segunda ecuación, según sea el caso. ¿Ok? ¿Sí entendieron? Básicamente eh, consiste en que si encontramos una fuente de voltaje que no tiene asociada una corriente, una resistencia interna, entonces pues no la vamos a poder convertir a fuente de corriente, ni vamos a poder calcular la corriente por esa rama. Entonces, hay dos maneras de verla. Como dice el libro, es que dice que se elimina la fuente de voltaje y se pone en cortocircuito. Entonces ahí quedaría la línea completa. Por otro lado, como lo puso aquí, propiamente no la eliminó, nada más prolongó. Todo el supernodo es desde un extremo hasta el otro. El nodo B1, la fuente de voltaje y el supernodo, todos unidos es un solo nodo que se llama el supernodo. Entonces, para ese supernodo se analizan las corrientes que entran son iguales a las corrientes que salen. Entonces, empezamos primero por analizar las corrientes que entran. Entra creo que era una fuente de corriente que entraba. Luego ahí sale una corriente hacia arriba
pero esa corriente está saliendo, pero después pasa por una resistencia, después regresa y entra, pero por el lado derecho. Entonces se pone esa corriente que entra y este, también se le pone la fuente corriente y todo eso va a ser igual a las corrientes que salen. Entonces, la, la corriente que estaba entrando del lado derecho está saliendo del lado izquierdo, entonces también la ponemos y ponemos la fuente de corriente que tiene ahí entrando y vemos ahí que se puede eliminar la corriente que entra por un lado y que llega por el otro lado y se hace ya la ecuación. Pero entonces eso primero que hicimos fue sacar, luego de simplificarla le llamamos ecuación del supernodo y la marcamos como ecuación 1. Después vemos cómo se relacionan los dos nodos con la fuente de voltaje que tienen ahí. Entonces vamos a tener que B1 menos B2 va a ser igual a E. Entonces esa va a ser nuestra segunda ecuación y ya la resolvemos. ¿Ok? Entonces ahora vamos a ver. You can see just is not identical, it's a very similar circuit. We have here the voltage source, okay, and two current sources, one that's coming in and one that is coming out. Then we find the currents. You can see this current I3 leaves this part of the node and enters in the other side. Here, let's put the short circuit, and we will call this all will be a supernode. And we will analyze this as any node. We will analyze the incoming currents equal outgoing currents, as it says here. Okay, we have here an incoming current 6 amps, and it will be positive. Then we have here another incoming current, which is I3, and it's also positive. Then subtract the outgoing currents, which are I1 minus I2. Well, I'm not subtracting. I'm making the equal inputs. I already put the inputs to the node, or incomes to the node, and these are the outcomes to the node. The outgoing currents are 1, 2, 1, 1, 1, I1, I2. The 4 ohms here is coming out, and this other I3 that comes to this side is outgoing. So it will be cancelled. This I3,
and we will have only these two corners, I1 and I2, will be equal to 4, will be equal to 6 minus 4 equals 4 amps. Okay? Okay? This says these 2 amps, we can be, the values of I1 and I2 are V1 divided by R1, V2 divided by R2. Substituting the values, we have V1 divided by 4, V2 divided by 2, and that will be the supernode equation. Okay? We can simplify it by putting the fractions 0.25 or 0.5. But then we need another equation, and that is the voltage source equation that says V1 minus V2 must be equal to E, in this case 12 volts. So we have the other equation V1 minus V2 equals 12 volts. And we put these two equations together, number 1 and number 2. That's what we need to solve the simultaneous equation system. Okay? Then we have now to resolve the determinants. 0.25. Okay. Let me write. Please write this arrangement here. Write down in your in your notebooks, because I'm going to stop sharing this page. And so I stop sharing this. We will return, but I want to show you how to use the matrix calculator. Okay, can you see now the matrix calculator? Yes. Okay, well, in this case, I will fill up
I hope you copy the elements. I can put it in either way. I can put 1/4 here and number one. The extra spaces, no, there are no problem. And this, I will have -2, no, 1/2, -1. Okay. Then I just find the determinant and it does the calculator. And the determinant is equal to -3/4. ¿Pueden ver la flecha negra esa que estoy moviendo? Sí. Ok, entonces aquí estoy apuntando. Ese fue el resultado. Y nos evitamos tener que hacer las multiplicaciones y restas. Después, para calcular el D1, lo voy a hacer de este lado. De aquí voy a poner 2 y 12, que son los valores de corriente. Y aquí lo vuelvo a poner cuarto y 1. Vamos a encontrar el determinante. Entonces quedo aquí, cuarto y 1. Entonces aquí quedó -1 y aquí quedó -3/4. 2, 12, -1/4. Entonces, el valor del voltaje 2 va a ser igual a dividido -2. Creo que es -2, ¿no? ¿Es 2 o es -2? Ya no. Ya que a ver la presentación. Es 2 y 12. Está bien. Entonces, -3/4 entre -1. Creo que sí, sí tenemos de valor. 1.33.
Y hacemos una cosa similar para, hacemos aquí el 212. Acá ponemos un 41. Y nos da también -1. No, nos da 1. Igual, entre Okay, teacher. bueno, B1 lo obtiene, no lo está sacando ya por la matriz, sino por el... Voy a interrumpir esto. Realmente aquí ya simplemente está sacando B1 como B2 más B12. Porque había sido negativo el B2, ¿no? Entonces, menos B12 era menos 1,33 más 12 da 10,67 volts. Entonces ahí ya podemos calcular las corrientes. La corriente 1, simplemente dividimos el voltaje entre la resistencia y da 2,67. Va para abajo. La corriente 2 es contraria a la supuesta porque va a dar negativo. Va a ser menos 1,33 entre 2 y da menos 0,67, que es lo mismo que 0,67, pero apuntando para arriba. Ahora, la corriente 3, que es la que va por acá arriba, es B1 menos B2, que ya sabemos que es 12 volts, entre los 10 ohms que tiene la resistencia y da 1,2 amperes. Oye, este fue un ejemplo del supernodo. Ahora, vamos a ver el formato, digo, el enfoque de formato para el análisis nodal. Es el que nos va a evitar tener que hacer muchas operaciones. El formato de enfoque. Como en el otro caso, escojan un nodo de referencia y a los demás, al resto n-1, se les da sus nombres, B1, B2, etc. El número de ecuaciones requerido para completar la solución es igual al número de voltajes
con su índice, o sea, N1, N2, etcétera. La columna 1 de cada ecuación está formada por sumar las conductancias atadas al nodo de interés, multiplicando el resultado por ese voltaje. Dice, ahora debemos considerar los términos mutuales, que son siempre restados de la primera columna. Es posible tener más de un término mutuo si el voltaje nodal de interés tiene un elemento en común con más de un solo voltaje. Bueno, esto se muestra en el ejemplo que sigue. Cada elemento mutuo es el producto de la conductancia mutua y el otro voltaje nodal, el que está pegado a la otra conductancia. Bueno, aquí lo hice de forma muy complicada, pero a final de cuentas suman las conductancias del nodo B1 y las multiplicas por B1, luego menos, o sea, restas la conductancia, o puede haber más conductancias que compartan los dos nodos, y eso se multiplica por el otro voltaje, pero en este caso por B2. Y la columna a la derecha de la ecuación es la suma algebraica de las fuentes de corrientes unidas al nodo de interés. La fuente de corriente es asignada un signo positivo si suministra corriente al nodo y un signo negativo si retira corriente del nodo. Y después se resuelven las ecuaciones simultáneas. Y se ve más claro aquí. Tenemos este circuito que podemos identificar dos nodos. El nodo B1 aquí y el nodo B2 aquí. Y todo esto ocupa el nodo B1 y todo esto ocupa el nodo B2. ¿Okay? Ya no nos vamos a preocupar ahorita por las direcciones de las corrientes, sino que nos vamos directamente a hacer la suma de las conductancias. La suma de las conductancias que concurren al nodo 1, o sea aquí, en este punto, son 1 entre 3 más 1 entre 6. Y esas se multiplican por el valor B1. Luego eso menos la conductancia mutua, que es 1 entre 3 ohms, multiplicada por el voltaje 2 del nodo 2. Aquí. Y el signo igual va a ser la corriente que tengamos aquí, como es saliente del nodo, es negativa, menos 2A, porque está retirando corriente del nodo. Después nos vamos al otro nodo. En este otro nodo hacemos lo mismo. Sumamos las dos conductancias que se unen a este nodo, que son 1 entre 4 ohms más 1 entre 3 ohms. Las multiplicamos por B2 porque es el nodo que estamos analizando. Y a eso le restamos, aquí menos, la conductancia mutual, que es 1 entre 3 ohms, y esa la multiplicamos por el otro nodo, por B1. Y le sumamos, de esto lo vamos a hacer igual a la corriente que está entrando, en este caso es positiva, es de 3 amperes. Después nos queda el trabajo de calcular las dos ecuaciones simultáneas, pero así quedan. Bueno, esto se reduce y queda un medio de B1. Esto es un tercio, queda igual. En este caso, un tercio queda igual aquí también.
Y aquí esto se reduce a 7/12. Entonces, ya lo había hecho yo también. Determinante D, que es este, nos queda de un valor de 29/72. Y el determinante 1, que es sustituyendo -2 y el 3 en la primera columna, nos da de -1/6. Entonces, al dividir -1/6 entre 29/72, es lo mismo que multiplicarlo por 72 y dividirlo entre 29. Entonces, -72 entre 29 por 6. Uno va a decir que es -1 por 72. Bueno, voy a poner 29 entre 72. Voy a dar punto por 102 y lo voy a poner en la memoria. Esa va a ser texto. Entonces, 1 entre 6. Menos punto 16. Entonces, dividimos esto entre lo que teníamos en la memoria, ¿no? Me va a dar -0.413. ¿Qué es esto? 413/79. O sea, aquí nos está dando el B1 y nos está dando negativo. Ahora, el B2 lo vamos a calcular calculando B2, por aquí nos va a dar 13/6, ¿no? 13, 2.1666, y eso lo vamos a dividir también entre lo que tenemos en la memoria. Nos va a dar 5.379 volts. Entonces aquí tenemos ya los dos voltajes. Ahora, las corrientes, que no siempre nos lo van a pedir en el problema, pero
las podemos calcular fácilmente. Si ya tenemos aquí cuánto vale V1 y cuánto vale V2, bueno, esta corriente por la de 6 ohms y R1 va a valer menos 414 punto 414, menos encima, entre 6 ohms, 0.069 amperes. Ahí está. La otra, simplemente dividimos este voltaje 5 379 entre 4 ohms, 1.344 amperes. Y la corriente a través de esta resistencia mutual la hacemos dividiendo V1 menos V2. Entonces, digo, sí, dividiendo V1 menos V2 y todo eso entre el valor de la resistencia, entre 3 ohms. Pues V1 menos V2 tenemos que es menos, a ver, 414, y eso, menos 5.3, va a dar no, menos, 4.965, y eso entre 3, me da diferente, aquí me da 1.655. Estoy haciendo mal la resta de los voltajes. V1 menos V2. Punto 414 menos 5.79, no tiene por qué dar negativo. Cuatro nueve seis cinco. Enter. 1.655. Bueno, aquí me da 1.655. Y es negativo, quiere decir que en vez de que vaya, como resultó ser mayor este voltaje que este, entonces la corriente va a ir en sentido contrario. Bueno, aquí tengo nada más la duda de este valor. Ahorita que lo calculé me dio diferente, pero algo hice mal ahorita yo creo y no me quedó bien. Ok,
Bueno, pues entonces ahorita yo tengo una junta aquí con los del director y con los demás maestros. Los dejo, que pasen felices vacaciones. Les voy a mandar algo de información nada más para que la estudien, pero no me van a tener que entregar nada. ¿Ok? Vale, profe.